Muchachos, muchachos, ya habíamos dicho que algo que nos parte, de verdad que nos parte el corazón, es que la familia, muchachos, no son muy apoyadores en todo lo que tiene que ver con tu contenido. Tú tienes tu contenido en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, ahora los que quieren ser tiktokeros, o también los que andan pero súper activos en las redes, y resulta que la familia, muchachos, pues no, como que no los apoya, ni un like, ni compartir. Bueno, y ya si pides que te compren algo, ya estamos hablando de cosas mayores, porque la familia son los primeros que te dicen, ¿verdad? No, sí, vas a ver, échale ganas, pero la verdad es que no te ayudan, aunque tú les dices que es muy importante para ti un like, un comentario, algo, aunque sea manifiéstense con caritas y con emojis, y la gente nomás no. Pero hoy muchachos, de verdad que sí, lo más importante para mí es decirles que mi terapeuta, que como siempre se los digo, si Ilia puede conmigo, puede con cualquiera, muchachos. Y ella me ha ayudado mucho a entender no solamente esto, sino que más cosas que van pasando que uno dice, ay Dios mío, así aquí la traigo, aquí la jalo y aquí la invito. Y cuéntenme, vayan, abran su corazón, muchachos. Cuéntenme, por favor. Aquí estamos. Ay, yo voy a tener que subir mi teléfono. Ahí, ¿cómo estás, flaca? Ay, muy bien, Blanca, ¿y tú? Bien, Ay, también. Aquí hablando ya y al punto de por qué la familia, flaca, no es como esa parte que uno quisiera. Mira, de la votación que hice en la tarde, más de 160 personas pusieron que no, su familia no los apoya ni con un like ni con un comentario, y ya no hablamos de la compra, ¿no? Si haces pasteles, no te compran los pasteles a ti. Si haces uñas, no se hacen las uñas contigo. Entonces, me encantaría, ya la gente está poniendo aquí qué es lo que ellos piensan. Acá anda mi Nadia, Nidia, todo mundo anda por acá. Besos, besos, besos. Dice, pero a veces lamentablemente, aunque sea familia, no disfrutan tu éxito. Fíjate, ya estoy leyendo ahí los comentarios, flaca. Cuéntanos, echa de tu ronco claro. pecho. Bueno, pues hola, saludos a todos, a esta hermosa comunidad de jazz. Y el punto número uno, y que seguro les va a dar risa, ¿no? El punto número uno de por qué la familia no nos apoya en nuestros emprendimientos, en esto nuevo que queremos hacer o que queremos cambiar o lo que sea. El punto número uno es por gachos, ¿no? Por Y entonces dices, malos. ¿cómo? Por malo. No, ¿sabes? Ese, digamos que es un punto número uno chistoso, ¿no? Que podríamos decir todos, porque sí lo sentimos. Oye, qué gachos son, ¿no? Qué malos son, ¿por qué no me apoyan? Pero fíjate que ya viéndolo desde otra parte, desde la parte emocional, desde la parte familiar, ¿sabes por qué es? Por protección. Sí, porque de alguna manera nos están protegiendo, ¿no? De que nosotros, por ejemplo, no sé, hacen todas historias o lo que sea para sobreprotegernos porque, ¿sabes? Nos quieren tanto que dicen, no quiero que sufra tanto, entonces mejor si yo de alguna manera digo, oye, como no me ayudan, como no creen en mí, porque a lo mejor no soy esa persona que creen que está maravilloso, pues ¿qué crees? Pues mejor ya no me animo, mejor ya no lo hago. Y es la manera en la que ellos de alguna manera te están disque protegiendo, pero pues Uy, no te no, están pues protegiendo, espérate. ¿no? No, pues a mí mejor que ni me protejan, muchas gracias, no me protejan. El problema es que, digo, lo entiendo y hace sentido, flaca. El punto es que, mira, yo lo puedo decir, les echo el chisme conmigo misma. O sea, yo llegué a un punto que yo dije, no puedo más rogar por un like, no puedo más, ya, o sea, me cansé, I'm done, porque obviamente yo tengo 6 sobrinos, muchachos. 6 sobrinos, ya grandecitos. Y cuando digo ya grandecitos, es que ya tienen telefonito, ya tienen su YouTube, ¿verdad? Entonces, son chicos, ya son teenagers que consumen contenido. ¿Qué es lo que yo espero de esos teenagers?
Que entonces la tía, ¿verdad? Que se dedica a esto, híjoles, o sea, dame un like, pon un comentario o ponlo en tu página de Facebook. Pero fíjate, Flaca, que poner algo en tu página de Facebook para ellos a veces resulta como que les da pena, ¿no? Como que dice, o sea, que oso mi tía ahí con sus tips de Instagram, ¿no? Es que ese es el punto número 2, ¿no? La primera es porque de alguna manera nos quieren proteger y decir, nos ponen todas esas barreras para que nosotros no podamos brillar, no podamos salir a ese mundo y decir, bueno, pues sabes qué, si se cae, si eso que, esa locura que le dio de emprender, de ponerse a hacer cosas, no sé, manualidades, lo que sea, pues bueno, ¿sabes qué? La caída no va a ser tan fuerte y la estoy sobreprotegiendo. Pero la otra parte, ¿sabes? Es muchísimo por herencias familiares. Ese es el otro punto. ¿Qué significa, no? Que tenemos diferentes, aunque nacimos en el mismo seno, por ejemplo, ¿no? Ujú. Tú tienes 5 hermanas, ¿cierto? 4, sí. ¿No? Bueno, 4, contigo son 5, ¿no? Sí. Y cada una hace cosas completamente distintas, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que todas esas tradiciones familiares, ¿no? Y tú, por ejemplo, puedes decir, oye, yo estoy con mi hermana que hace todo lo de los cuencos, pero como tú conoces a tu hermana desde que naciste y sabes que a lo mejor eso no era lo que ella hacía, pero lo hace ahora después, entonces, de alguna manera nosotros no creemos que esas personas se puedan dedicar ahora, ay, sí, ahora tan buena, ¿no? Cuando me jalaba la trenza o me sacaba la lengua. O sea, obviamente, no sé si eso sea con tu hermana, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo te voy a decir también, o sea, a mí igual, o sea, mis primos ni me pelan. Le digo a mi prima, por favor, dale corazoncitos. Cuando me ama, no, porque ¿cómo No. crees? O sea, a lo mejor se quedaron con la idea de la tía que, o sea, si a lo mejor dices, oye, pues es que era la tía que tejía y ahora decide que quiere ser rockstar y tocar la guitarra, dicen, no, ¿cómo crees? Entonces se quedan con esa caja de esa tradición familiar de lo que eras antes. Entonces, ellos no pueden hacer ese switch. Y no pueden hacer ese switch de que ahora eres esta persona, no tampoco porque no te amen, sino por el simple y sencilla razón de que sí te conocieron desde que eras chiquita, ¿no? Y dicen, Sí. no, es que sí, ¿no? Entonces, de alguna manera, bloquean mentalmente eso y no es que les dé pena. O bueno, sí les debe dar un poco de pena, ¿no? Porque dicen, ay, Sí. ay, Ahora yo te voy a decir cómo otra mi... cosa. Algo que me pasó con mis sobrinos también. Y eso fue, muchachos, esto es una cosa muy loca, pero uno de ellos me dijo, tía, no quiero. ¿Sabes por qué no quiero? Porque cuando yo te pongo, mis compañeros de la universidad empiezan a decir, ay, sobrino y no sé qué. Y a él le daba tantos celos que él decía, no, no, con mi tía no. O sea, lo que ustedes quieran, pero mi tía no. Y eso a mí me hizo un switch en el cerebro porque dije, oh, porque yo los regañaba, o sea, tú no sabes, flaca, lo que yo me les iba a la yugular a mis sobrinos porque les he dado mi vida entera y yo les dije, ¿es en serio que no me puedes regalar ni un like? O sea, mis clases virtuales no las puedes poner en tu Facebook, ¿de verdad? O sea, ¿te doy pena o qué pasa, no? Entonces algunos eran como, oh tía, bueno, no sé qué, ¿no? Ya sabes. Y este fue mi único sobrino que me dijo, no quiero tía, porque luego empiezan, ay, que no sé qué, que tu tía. Y yo dije, bueno, ok, este te lo perdono. Pero aún así, yo ya me dejé ya dejé en paz a mis hermanas, ya las dejé en paz. Si quieren verme, me ven, si no, no. Si quieren, me dan un like, si no, no. O sea, ellas ni saben dónde ando, ni saben qué hago. O sea, más o menos, si tú les preguntas, más o menos saben, pero no bien, ¿no? Pero mira lo que son las cosas, Flaca. Y te voy a decir una cosa, y gracias a los que han comprado aquí corazoncitos, ya los vi. Ahí anda el León, mira, muy comprador, échale más. Muy comprador. Hola, Leo, nos vamos a ver próximamente. Nada más me compró un corazón. ¿Qué es eso? Sí, sí, así ¿Qué es máximo eso? son 3. ¿Qué es eso? Ay, qué bárbaro. Pero bueno, ya compró uno. Muchachos, ahí anda Axel,
que es el que va también con nosotros a Cancún, aparte de mi Ilia. Tú no puedes no ir, Ilia. No puedes no ir. Tú eres la que va equilibrando chakras de todos. O sea, no puedes no ir. Pero lo que te quería decir es que mira un efecto, y la gente está escribiendo ya, porque se sienten identificados que de verdad la familia más cercana, ay, sí, qué bueno, sí, ajá, pero no se ve la acción. Ahora, lo que pasa conmigo es que cuando ellas se quieren lucir con alguien, entonces sí, mi hermana, y ella sale. ¿Es en serio? O sea, a mí me vale que me presenten, pero me convierto en un trofeo cuando lo que yo quiero es que me apoyen en las redes, que es de donde yo puedo surgir más. O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué, Ilia? ¿Por qué? Ay, no, pues te digo, evidentemente son todas esas emociones, porque cuando tú empiezas, te digo, primero no creen, ¿no? Dicen, ay, no, ¿cómo crees mi hermana, la chiquitita que tenía sus bolsitas, ¿no? Escuchando tu podcast, ¿no? Que tenía su bote de bolsitas y hacía sus obras. Ahora es toda una empresaria que se para frente a redes sociales y dice, ¿no? O sea, no me la creo, pero ya después dicen, ay, no, sí, mira, ella es tanto. Entonces, ¿sabes? Es como si ellos de alguna manera no se involucraran emocionalmente con eso hasta que no estás exitoso. Entonces, es también la manera en la que ellos se protegen. Y mira, yo lo que te decía es que a pesar de que crecemos en el mismo seno, a pesar de que todos tenemos, o sea, bueno, tenemos a los mismos padres, sí, tenemos la misma casa, tenemos la misma educación, todos vivimos nuestra historia desde nuestros lentes. Y entonces, yo mis lentes, a lo mejor puedo decir, o sea, si hoy, por ejemplo, mi hermana me dice que es, no sé, que tiene las artesanías y que es muy buena para eso, me dice, ¿sabes qué? Ya no me voy a dedicar a las ventas, me voy a dedicar a hacer zen, ¿no? Yo le diría, ¿qué? ¿Qué? ¿No? ¿Y qué? ¿No? Y no es porque no cree en ella, sino porque yo la conozco desde chiquita, desde que iba en la primaria, vendí, o sea, compraba, como tú, compraba sus calcomanías afuera o sus stickers, ¿no? Afuera, y las planillas las recortaba y les vendía. Entonces, que ella me diga hoy que no va a vender, o sea, es para mí como un shock porque así es como la conozco. Sí. Pero también hay que aceptar que las personas cambiamos y que de pronto hacemos un switch y decimos, ¿sabes qué? Ya no quiero ser eso, quiero ser algo diferente, porque a lo mejor nosotros crecimos haciendo esas ventas porque somos igual que papá o somos igual que mamá, y entonces yo no me permito ser diferente, pero en el momento que yo digo, ¿sabes qué? Me voy a soltar el chongo, ¿no? Como el que traigo hoy, ¿no? Y decir, me voy a dedicar a otra cosa. Entonces es, ¿sabes? Como si fuera una deslealtad familiar. Uh-huh. Entonces, eso. Ahí es donde ya no empezamos a encajar con ese entorno familiar y primero es así como de, ¿cómo crees? ¿No? Y te voy a decir, ese es un poco también mi caso, ¿no? Que dicen, o sea, Ilia, ¿por qué dejaste de trabajar donde trabajabas cuando mi pasión de toda la vida, cuando yo empecé hace 20 años a trabajar todo lo emocionalmente, me decían, pero ¿por qué dejaste eso que tenías, eso maravilloso, que todo te ese voy sueldo a decir seguro? Algo, flaca. O sea, digo, aquí ya calzón quitado, muchachos. Miren, Ilia era mi cliente porque yo trabajaba por una agencia, cuando estaba yo en la universidad, trabajaba en una agencia de marketing y aquí Mr. Ilia era la directora de marketing de una marca en Monterrey, que era, ¿cuál era la marca, flaca? Porque era Ensueño, pero no era Ensueño. ¿Cuál era la compañía? Industrias Allen, que es Pinol y varias cosas, ¿no? Entonces, Pinol, y ella era la directora de marketing de la marca de Ensueño. Eso, no sé si nos están viendo en México o de donde ustedes nos estén viendo, pero imagínense una marca de suavizante súper top, súper, y entonces a esta mujer manejaba presupuestos de millones para publicidad y ahí iba yo a sentarme con Ilia para que viéramos toda la parte de marketing que se iba a hacer.
de BTL, que eso es lo que nosotros te ofrecíamos. Entonces, de repente pasan los años, yo la dejo de ver, pero pasaron muchos años, yo me fui a Brasil, y el punto es que la vida nos vuelve a unir y me encuentro a una Ilia García, que ya no era la directora de marketing, era una persona que se había dedicado años, muchachos, porque ahí como la ven, ella no lo va a decir, pero ahí como la ven, es una terapeuta que no solamente te escucha, ella agarra y con todos los diplomados que se fue a España, que se fue a Dubái, que se fue a no sé qué, se fue a certificar a no sé dónde, y entonces ella dice, chao, chao, y pues fue un shock. Para mí no fue tanto el shock, porque la verdad que yo salí beneficiada, eres mi terapeuta hace muchos años, pero no me imagino tu familia, o sea, no me imagino tu familia Sí, de, ¿qué? O sea, sí, ¿cómo? sí. Si ganabas lo que querías, vivías donde querías y estabas así. Sí, y entonces en ese momento me preguntan y me dicen, Ilia, ¿estás enferma? ¿Te vas a morir? O sea, ¿por qué dejaste todo eso? Y yo, no, es que quiero ser feliz, quiero hacer mi pasión, lo que me gusta. Y si eso me cuesta sacrificar los miles de pesos que yo recibo, el reconocimiento, ¿no? Que te vean y la licenciada y todo, ¿sabes qué? Yo prefiero mil veces esto, me gusta. Y de verdad, hoy que estaba dando una terapia justamente a una paciente de allá de Miami, y que va a ser su cumpleaños y la verdad es que va a cambiar de década, va a cumplir 50 años y entonces la veo súper bien y le dije de verdad, I'm so proud of you, ¿no? O sea, de verdad estoy tan orgullosa de ver el crecimiento que has tenido, la mujer feliz que eres ahora, esa autoestima que tienes, ese amor por ti, de verdad créeme que eso me hace más feliz que Flaca. compren un producto en el mercado. Eso es lo que a mí me hace Pero yo te feliz. voy a decir una cosa, la Ilia que yo iba a ver a Monterrey a las reuniones no tiene nada que ver con Ilia de ahorita, ¿eh? O sea, esa No, Ilia, no te voy a decir que estaba amargada, flaca, pero eras una cliente muy difícil para mí. Eras muy sí, flaca, sí. seamos sinceras, vamos aquí a decirle a los muchachos la verdad. Era llegar contigo, decirte las ideas de BTL, mira, en los supermercados vamos a hacer, y Mira, ella iba a hasta me puse yugular. roja. No, pero es que tú ibas a la yugular y tú eras, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y eras muy seria y era muy difícil, ¿sabes? Como que compartir contigo. Y ya sabíamos, porque en la agencia decíamos, Ilia García, la de ensueño, y eso era, ¡ay! Entonces, había cosas que, pues obvio, porque tú eras la directora de marketing, pero hoy, o sea, eres un pan, Ilia, eres un pan, o sea, Sí, eres soy tú. yo, exactamente. Entonces a mí me costó muchísimo trabajo. Mi mamá no lo podía creer, ¿no? Entonces es esa parte de decir, no, claro que no. ¿Sabes quién era el único que creía en mí? Mi ¿Quién? papá. Tu Pero papá. obviamente mi papá, que hace 5 años que ya no está aquí, él es el que creía en mí, pero obviamente él no tenía Facebook para compartir a su hija, ¿no? Mi Pero no vida. importa, pero no pasa nada, ¿sabes? El tema de esto es que tú creas en ti, que tú creas en lo que estás haciendo. Si esto es lo que te hace feliz, si tu familia no te apoya, si tu familia no te ve porque crees que te están haciendo un autosabotaje, que te están traicionando, te están decepcionando, te está generando tristeza, decepción, todas esas emociones es algo que tú traes y ellos no tienen la obligación de creer en ti. Entonces, la única persona que tiene la obligación de creer en sí eres tú. Entonces, eso fue lo que yo hice. Solté mis cadenas y ese es otro de los puntos, es suelta tus cadenas. ¿Cuáles son esas cadenas que no te dejan Antes de que me crecer? digas las cadenas, espérate, que los comentarios están buenísimos. Espérame, ahora sí que aguántame las cadenas, flaca, porque mira, Dime Magical las cosas. Vacation dice, mis padres son los que dan like y comparten mis publicaciones. ¡Qué chulada! Normalmente los papás, aunque no saben ni cómo ni pero ellos sí lo hacen. Yo estoy segura que si mis papás tuvieran Facebook, que ninguno de los dos tienen, lo harían. Ellos sí lo harían. Claro. Luego, ay, mira quién anda aquí, el cuchurrumín, que es Cuchurro. el novio de mi Ilia, que, o sea, yo quiero un novio así, yo quiero un novio apoyador como es Luis para ti, de verdad, qué impresión. Sí, Luego hablaremos de es una parejas, bendición. muchachos, porque estos dos, te mando un beso, mi Luis.
Luego está aquí Ángel, dice, ya es el bronce y brillo que utilizas, te ilumina tu cara, me encanta. Ay, gracias, a mí también, amo este filtro. Dice, vive feliz, qué gran evento están haciendo, es lo que necesitamos todos, la felicito, gracias. Mira, Alcáceres dice, buenas noches desde Panamá, saludos Jazz y la invitada, mi terapeuta, muchachos, que también da terapias a larga distancia, así es como yo las hago por si quieren, ¿no? Mira, aquí en Puerto Rico venden suavizador en sueño. Es que todavía existe el osito pedorro, ahí anda, ¿verdad? O sea, todavía existe. Ese es, sí, bueno, sí, ahí anda varios. Pero bueno, está bien. No nos vamos a meter, ¿no? En ese tema de las marcas y eso. Pero efectivamente, mira, ya nos compraron otros corazones, ¿no? Gracias. ¿O Mira, no? Axel dice, todos a comprar insignias. Ahí tengo yo al flaco haciendo, vamos a comprar insignias. Algo quiere, algo Sí, quiere, algo quiere. algo quiere. Oye, algo quiere y no es dinero, ¿eh? Ahí te encargo. Y pero es No, cierto, pues, pero mira, bueno, mira, deja que te digo esto, espérate. Dice Jesús Voice Talent. Dice, un abrazo gigante, estoy trabajando, diseñando para mis clientes de redes sociales y mientras trabajo la estoy escuchando en Venezuela. Yo soy locutor de radio y no sabía si mi familia me escuchaba o no, porque ni me decía nada. Al final me vale madre. Así dice, ahí dice Jesús, que yo creo que Jesús está del otro lado que debe de estar porque te tienes que echar mantequilla, eso ya no te tiene que aquí, pero ahora sí, veme diciendo las cadenas, Flaco, sí. cadenas. Dice Alex, Alex, dice, ya no pondré nada, pues. No, hombre, no sea usted tanchero, hombre. Ya Pero no bueno, diré el nada. chiste de esto, Axel, ay, así de, mira, píntate un puntito aquí, Axel, porfa, y otro puntito aquí, y ¿por te qué? pones tu manita y dices, ya no voy a poner nada. Así, unes los dos puntos, por favor. No, Ay, ¿sabes pobre. qué, Jazz? Es tan importante romper las cadenas, ¿no? Porque efectivamente, como dijo, yo no sabía si mi familia me escucha y realmente no me importa. No es que no te importe, pero es si tienes que desconectarte, tienes que desenchufarte. ¿Sabes de qué? ¿De De qué? la aprobación de Tan, la tan, tan, familia. tan. Tan, tan, Ok. tan, tan. Por eso es que nos duele que nuestras hermanas, que nuestros sobrinos, ¿no? Yo también, o sea, vi a mi sobrina el fin de semana y le dije, oye, ni me sigues, no seas así, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? ¿No? Entonces, sí, pero es importante porque de alguna manera estamos buscando la aprobación de las personas que para nosotros son importantes, pero ¿sabes qué? No, la aprobación que necesitamos es la nuestra autoaprobación y saber que si yo lo estoy haciendo, estoy feliz, estoy contenta. Si dice, soy locutor de radio y entonces me explayo y cuento y a lo mejor digo, y si a lo mejor digo Ujú. malas palabras o lo que sea, o a lo mejor, ¿sabes también? El otro día me pasó con una paciente que dice, es que, ¿sabes qué? Yo de verdad soy una mujer súper sensual y quiero hablar de sexualidad y quiero hablar de un chorro de cosas, pero no puedo. O sea, quisiera tener mi fanpage de eso, de enseñar muchas cosas a las Oh, mujeres para que sientan. Y dice, pero no puedo porque si mi familia me ve, no, bueno, o sea, va a ser así de, ¿qué? ¿Cómo que tú estás haciendo eso? ¿qué? Entonces, ¿Te es estás esa hablando parte. de qué te pasa? Por, por eso hay que romper las cadenas y es decir, a ver, ¿esto te hace feliz? ¿A ti te hace feliz? ¿Esto es lo que a ti te gusta? ¿Eso es lo que a ti te apasiona? Tienes que dejar de esperar la aprobación de los demás, porque Esto está. una de las frases que yo siempre les enseño es hacer el trabajo con el espejo, mirarse al espejo y decir, me amo y me apruebo tal como soy aquí y ahora. Entonces, con que tú te apruebes, Ya, con ¿no? eso, Suficiente. chao, pescado. Fíjate bien que Jesús no, Jesús tiene unos puntitos que me estás gustando, Jesús, en esos puntitos, porque dice Jesús, pero ya va. Me encantan los venezolanos como, pero ya va. No es que después nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestros hijos o sobrinos. Y si es cierto, dice, apoyemos siempre para que se animen más. Y es verdad, porque mira, a mí me encanta
yo te voy a decir algo, y tú lo sabes, Silvia, tienes años tratándome como terapeuta. A mí me encanta la cachetada con guante blanco. Es que yo la amo. Yo soy maestra en dar cachetada con guante blanco. Porque, ¿qué sucede? Viene mi sobrino de vacaciones aquí hace 2 meses, que ustedes lo fueron viendo, o uno creo, y entonces él se sienta conmigo y me dice, tía, yo tengo que hablar contigo, y yo lo veía muy nervioso, y dije, ¿y este qué tiene? ¿Embarazó a alguien o qué? ¿No? Entonces, me dice, ¿sabes qué, tía? Estábamos yendo para la radio. Y obviamente cuando él vio la parte de la radio, la cabina, la gente, todo, yo al aire, bla, 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 él de regreso a casa me dice, tía, yo tengo que hablar contigo. Le dije, ¿qué pasó? Y pues yo siempre he estado orejas muy grandes para ellos y soy pues la tía cool, por así decir, ¿no? Que la que escucha, no los regaña, sino que los escucho. Pues resulta que me dice que quiere ser cantante. Uh-huh. Y mi cara, muchachos, fue como, ok, ok. Y él está en una carrera completamente diferente, nada que ver, nunca ha sido un niño que cante en las fiestecitas, o no, o sea, como que yo, no, o sea, me imaginaba todo menos eso, pero yo lo que le dije fue como que, ok, mi amor, está bien, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para llegar ahí? Y me dijo, bueno, traigo mis ahorros y quiero comprar mi micrófono y mi no sé qué, mi no sé cuánto. Ok, yo tengo un amigo que es productor, entonces lo llevo con el amigo productor y se lo echo, ¿no? Como que, pues, güey, habla con él, listo. Luego voy con otro amigo que también es representante de cantantes aquí en Miami, se lo llevo. Entonces lo fui emergiendo en lugares donde es difícil para él llegar, pero para que él abriera. Lo único que conseguí con eso es llenarle el tanque de motivación para que se regresara a México y entonces pues a ver qué sucede. Y lo que dice Jesús es verdad. O sea, nos toca, así como yo les pido a ellos, denme un like, compártanme, ay, no sean malos, pues ahora me va a tocar que si él abre su canal de YouTube, pues voy a tener que ser su primera fan, voy a tener que ser. Claro. Porque no puedes exigir algo que tú, ay, a mí sí, pero la gente no. Y otra cosa que pasa, flaca, que me lo dejaron en un comentario y me sorprende mucho, es que cuando tu mejor amiga abre una pastelería y tú no vas y le compras el pastel, ¿es en serio? O sea, el egoísmo llega a ser tanto, porque para mí eso ya es egoísmo, flaca. Ya, eso está cañón, está cañón. ¿Cómo no Es le que ahí entra otro punto, entra la envidia, ¿no? Y yo siempre les digo, ay, es que la envidia es envidia, no hay envidia buena, porque por ejemplo te dicen, oye, ya, qué exitosa eres, tengo envidia de la buena. No, la envidia es un sentimiento de desear algo que tiene la otra persona y que tú no tienes. Entonces no existe la envidia, es la realidad. Entonces es ver, yo no tengo lo que tiene la otra persona, ok, pero ¿qué voy a hacer para así tenerlo? Entonces, obviamente, ¿qué sucede? Yo veo que ella está emprendiendo, ella está haciendo el curso, ella está a lo mejor poniendo las uñas, todo, y tú dices, no, es que, pues no creo que le vaya a ir bien, y no sé si está aprendiendo y me las vaya a poner bien, y no me quiero enojar, pero no es que te quieras enojar porque no te la vaya a hacer bien, es que no quieres ir porque si lo hace bien, vas a decir. Eso, mendiga vieja, sí lo va a hacer bien. Claro. Sí. Ahora te voy a decir una cosa, a mí se me hace muy atractiva la gente, y estoy hablando de hombres y estoy hablando de mujeres, ¿eh? Se me hacen muy atractivos la persona que me dice, ¿sabes qué? Mi prima puso una peluquería, no sabes ya, o sea, ella es buenísima, mira, ve, te doy su tarjeta. Mira, a mí se me hacen tan atractivos y lo estoy diciendo físicamente, porque cuando tú ofreces algo que viene de tu familia o tu mejor amigo, puede ser bien close, y tú realmente apoyas sinceramente, sin que estés ahí, ay, sí, para que me vea que lo apoyo. No, sino que realmente lo haces. La persona se ve más atractiva, y eso lo he visto en hombres también, porque es como que bajan un poco la humildad
y entonces se exponen un poco y no les da pena decirme, pues que tienen alguien que tiene, no sé, algo del cabello o las uñas o que está haciendo decoraciones por si quiero hacer algo. Y a mí se me hace así. Mira, Nidia me está diciendo aquí Nidia tiene una compañía flaca que es para, si alguien se quiere ir a Disney, VIP, todas las experiencias, o sea, yo no conozco una persona que se conozca mejor Disneylandia que Nidia, no conozco. Okay. A ella tú le dices, oye, flaca, quiero ir, no sé, a Universal, y Nidia es así, vas aquí, te vas acá, quieres 2 días, ¿cuánto tienes de presupuesto? $600, y Nidia es, es demasiado buena en lo que hace. Wow. Y lo que dice es que obviamente hay muchos celos, mucha envidia, y ella sí es muy compartida, pero pues a lo mejor al mismo tiempo la gente, ella brilla tanto que el brillo molesta. Exacto. Entonces tiene que ver muchísimo con la envidia. Y es un ejemplo también, por ejemplo, si tú vendías, ¿no? O Nidia promocionaba todo en su página personal, ¿no? Hablando de Facebook o, bueno, en Instagram es diferente, ¿no? Pero si, por ejemplo, en Facebook lo hacían en su personal, de amigos, y entonces los amigos lo veían y todo. Pero en el momento que tú das el brinco, en ese momento es así de, ay, vénganse todos para acá, sigan viendo, así, cri, 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 empiezan Claro. los grillitos, y sabes, y después te enteras que sí te ven, o sea, sí te enteras de repente por ahí un comentario, de repente ¿cómo dices tú? Un like pedorro por ahí te encuentras y dices, Sí, oye, yo no sabía que me seguía, pero lo hacen escondidas. ¿Por qué? Porque efectivamente entra esa parte de, ya dio el salto, o sea, ya es en serio, o sea, no ya se está salió, jugando, le valió, ya se y por más salió. que la agarramos, se nos salió de la cubeta. Y fíjate, los comentarios están buenísimos. Sorry que te vaya a interrumpir, Placa, pero están preciosos. Mira, Juanita dice, chécate esto, la familia es la escuela, pero donde nadie es maestro. Todos somos aprendices y cada uno tiene su estilo. Les comparto que ejerzo como médico, pero ahora estoy avanzando en el mundo de la gastronomía, Juanita. ¡Qué bonito! Sí, exacto, y entonces es así de, Juanita, o sea, si tú estás en la gastronomía y quieres preparar, digo, no sé en qué país estés, ¿no? Pero por ejemplo, aquí ahorita en México es la temporada de los chiles en nogada, que son súper Ay, famosos, yo ¿no? quiero un Son chile, deliciosos. Ya sé, flaca, pero bueno, el poblano. entonces, bueno, entonces, pero sí, fíjate, si tu familia te ve siempre como médico, de repente dicen, oye, pues bueno, a lo mejor sí va a operar bien, o el corte que le va a hacer al chile para poderlo rellenar, o sea, todo eso lo va a hacer bien. Pero de eso a que tenga sazón, como que lo dudo. Entonces empieza esa Ujú. parte de la duda, y es lo que te decía de ese tema de decir, no creo en ella, porque yo siempre la vi que hacía esto, pero si a Juanita lo que le hace feliz es convertirse en esa cita del libro de Como agua para chocolate que dice, siempre me ha gustado cocinar y tengo un buen sazón y lo voy a hacer, si te hace Claro. feliz a ti, hazlo, no te quedes detenido. Y fíjate que ahorita que dijiste, se me sale de la cubeta, me acordé de una pequeña historia que dice, ¿no? No, de esta pequeña historia es, en una pecera, fíjate bien, en una pecera están los peces, ¿no? A lo mejor una Sí. pecera pequeña, de este tamaño, y entonces los peces giran aquí, en este pedazo pequeñito. Cuando tú los cambias de pecera a una más grande, ¿qué crees? Los peces siguen en el mismo circulito, Ujú. no en el grande. Y el que se sale de ese grande es como si toda ese cardumen de peces, ¿no? Si fuera así, lo vería y este por qué se sale, si estamos aquí en chiquito, si ya tenemos Ujú. la pecera más grande. Claro. Si tú los sacas a los peces, y quien tenga pecera seguramente van a decir, oye, sí es cierto, ¿no? Tú los sacas y los pones en una más grande, también siguen en esta misma, hasta que Claro. de a poco a poquito empiezan a salir y a dar. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros Con cuando la decidimos familia. de exactamente. Todos tenemos que girar en el mismo círculo por tradiciones familiares, por lealtades Ah, familiares. Y luego,
Y luego, ¿sabes qué? Ahí te va una, espérame, ahí te va esta, que vas a decir, ¿sabes qué? El más grande de la familia era el papá y era, no sé, el abogado más importante, ¿no? Y tú eras abogado y sigues en este circulito y lo sigo haciendo por el pez, ¿no? De repente, ya no quieres ser abogado, ya no quieres ser esa parte como la lealtad con papá, pero resulta que quieres ser cantante como tu sobrino y entonces empiezas a circular acá y entonces es como si no te dieras ese permiso de ser más grande que papá. Y entonces te mantienes también aquí low profile porque no puedo ser más grande que el papá. Y Entonces, eso también es no, el eso también autosabotaje. pega. Te voy a decir qué es lo que yo me aviento mis pláticas con mi papá fuertes. Muchachos, a mí mi papá me lo dijo. ¿Usted es médico o haga de cuenta que no existe para mí? Y a mí, a mis 18 años, era muy fuerte, porque yo no quería ser médico, porque yo viví mucho tiempo, desde que estuve muy chiquita, vi salir bebés, vi salir miles de bebés, y de ahí, de entre las piernas, porque estaba yo muy chiquita, y él en su amor de papá, de médico, y mi papá médico, mi mamá enfermera, entonces tenían un hospital, pues, ¿qué es lo que yo veía durante toda mi infancia? Vi sangre, vómitos, gente que llegaba con las orejas sueltas, niños lastimados, bueno, así mil cosas, ¿no? Y mi papá me lo dijo, si tú no estudias medicina, mija, o sea, olvídate. Y yo, que andaba con mi micrófono y haciéndome los comerciales de los cereales, pues obvio, yo no era un médico. Entonces, Claro. en mi afán de no contradecir a papá y que no yo le rompiera el corazón a mi papá, bueno, por lo menos compro este tipo de props. Yo le decía, papá, pero pues, qué hay por ahí que no sea tan extremo como tú que haces operaciones y todo? Y me decía, mira, hay pediatría, mira, puede ser ginecóloga, hija, puede ser dermatóloga, hija, algo que fuera medicina. Mi papá me lo iba a pagar todo. Pero no, muchachos, yo veía la tele y yo decía, ay, bebé, es que a mí eso me gusta, y me metía a concursos, me metía al teatro, me metía a bailar, pues eso es lo que yo traigo en las venas. Así es que un día me rebelé y le dije, ¿sabes qué, pa? Déjame intentarlo 2 años, me voy a meter a marketing y hablamos. Y así me lo dijo mi papá en la cara, muchachos, y hasta hoy, luego siempre se lo digo, porque me dice, no hay dinero, no hay dinero para ti, ingéniatelas. Entonces, yo dije, así que me tocó pagar la universidad, pagar la renta, y por mucho tiempo comí gansito con jugo de naranja, de verdad, y taquitos así en la calle. No me arrepiento para nada, pero sí es un gran choque cuando papá no eres lo que papá quería que fueras y tú te rebelas y te vas. Pues yo no me veo como médico ahorita, a lo mejor hubiera sido una buena pediatra, pero no era lo que yo quería, muchachos, no era. Sí, y fíjate, yo ahí te voy a contar mi historia también, ¿no? Mi mamá es médico, igual que tu papá, pero mi mamá es médico homeópata, ¿no? De los chochitos y ponerle las gotitas y no Sí. sé qué, ¿no? Entonces, obviamente, yo desde chiquita en mi casa veía así frasquitos, frasquitos, frasquitos y con ya sabes, ¿no? Con todas ahí las combinaciones, que para la gripe, que para el no sé Sí. qué, bla, 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 ¿no? Todo el rollo. Pero resulta que entonces yo hasta me comía los chochitos, me iba, metía la mano y me comía los chochitos. ¿Sí? ¿Y qué crees? A mí mi mamá me dijo, tú no vas a ser médico. Y yo, ¿por qué no? Si yo quiero ser médico. Pues no, porque tú no vas a poder entrar a una morgue porque un médico tiene que entrar a una morgue, tiene que hacer Ver al experimentos muerto. con, bueno, o aprender con los muertos. Y entonces me dijo, y tú no vas a aguantar. Y yo, entonces a mí no me dejó y yo por eso empecé a estudiar también mercadotecnia y todo ese rollo. Pero de pronto, cuando yo hace 20 años empiezo con todo esto, por eso yo hoy soy terapeuta holístico también y entonces les doy
en las recomendaciones, está la recomendación aquella. De hecho, ahorita, por ejemplo, estoy haciendo hasta unas combinaciones de aceititos porque me gusta No lo la puedo creer, flaca. aromaterapia. Eso yo no lo sabía. Ahora entiendo, porque en las cosas que hace Ilia, muchachos, en las terapias que yo tomo con ella, que tengo muchos años tomando terapia con Ilia, es toda esa parte. Por eso le digo que no es como si estuvieras con un psicólogo, porque yo también he estado con psicólogos y los psicólogos pues se sienten a escucharte y chao pescado. Y Ilia es súper activa y me vas a hacer esto y vas a hacer esta práctica y no sé qué y vas a tomar esto y vas a y todo tiene que ver. Y ahora lo de los aceites, me cae el 20, Ilia. No manches, no sabía. Claro, y entonces obviamente por eso me gusta y por eso me gusta todo lo que hago, porque ahora lo que yo hago es sano ese cerebro y sano el corazón, pero desde la parte holística también, ¿no? Desde la parte alternativa, como mi mamá, en una lealtad, aunque ella de alguna manera no me haya dejado ser desde el principio, ¿no? Entonces, es esa parte de verdad que tú dices, esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona, y entonces, sí, hoy mi mamá, por supuesto, ni me ve, ¿no? Ni sabe, a mí me Ni tiene encantaría, idea. ni tiene idea, ¿no? Pero me encantaría que lo viera, pero si no lo ve, no importa, ¿sabes? Yo de alguna manera la reconozco y agradezco, pero cuando tú sanas tus emociones, sanas tu corazón y tienes tu amor propio, dices, ¿sabes qué? Esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona, y de verdad mi agenda llena de terapias, ¿no? Entonces me escribe hoy un paciente, Ilia, por favor, ¿tienes un chance? Y le dije, no tengo el día full, ¿no? Y me dice, bueno, mañana si puedes me haces un huequito. Y yo, no creo, pero bueno, lo vamos viendo. Pero, ¿sabes? Es como dices, qué padre que la gente de verdad ponga su corazón y su mente para sanar. Y es lo que yo siempre les digo, hay que sanarlos con amor, porque yo creo que el mundo está demasiado golpeado, ¿no? Para que todavía lo hagamos a través de procedimientos duros, ¿no? O rudos, sino Que más no, bien y vamos a no trabajar. apoyes, es que no apoyes. El punto central es que si no te apoya esa familia y estás rogándole por un like, rogándole porque ¿No? te compre, rogándote, ojo, ahí te va otro, voy a leer comentarios, están re buenos, pero ahí te va otro punto para que lo vayas pensando. ¿Qué pasa cuando no les estás rogando por un like o por un comentario o para que lo compartan? Les estás rogando para que te den el contacto de esa persona que podría cambiar el rumbo de tu negocio. Y eso me ha pasado muchísimo. Ahorita lo vamos a ver y yo te voy a ir leyendo. Acá está mi Margarita hermosa. Gracias por los corazoncitos. Creo que mi porrista ya se fue, el porrista que estaba ahí, compren, compren, pero fue muy bien, se nos chivió, se fue. Ángel dice, me encanta la aromaterapia y me gusta hacerlo. Eso es buenísimo. De hecho, yo tengo uno aquí, miren, que dice Peace, y este es el que yo me la paso oliendo, muchachos, porque es buenísimo. Jesús dice, ya tengo 15 años como locutor, fíjate, o sea, increíble, como dice él, Fíjate. yo no sé si me escuchan o no, pero él es locutor, y si lo quieren escuchar, qué bueno, y si no, pues se lo perdieron ellos, ¿no? Mira, aquí Ana Claro. Miguelia dice, así me hizo mi papá, y luego que estaba súper orgulloso de mí, que en paz descanse, qué increíble. Dice Jesús, desde este momento le dice a todo mundo quién soy yo y aprovecha la fama. Exacto, exacto. Seré periodista y locutor y un día me escuchó en radio y se quedó así. ¡Oh! Claro, porque te ven quién eres tú, ¿no? Dice Juanita, Claro. correcto, si dejamos que esa duda nos quede en la mente, perdemos. Ojo, ¿eh? Ojo, Sofía dice, me encanta tu forma de ser, Jazz, apenas te conocí ayer y te amé. Y yo te amé a ti también, Sofía, porque nos amamos mucho. Gracias por los corazoncitos, de verdad. Muchas gracias a todos los que están comprando y a mi cheerleader que estuvo ahí empujando. Thank you. Mira, aquí dice Alcáceres, dice, como siempre digo, para brillar no se apaga la luz de nadie. Sácatelas. Claro, Ese estuvo sácate. buenísimo. Aquí los estoy viendo desde New Jersey. Díganos desde dónde nos están viendo, muchachos, porque a mí siempre, eso a mí me encanta. Como me gustan tanto los lugares, que les voy a decir algo ahorita que vayamos al punto que te dije, flaca. Algo que tú también sabes es que mi papá, desde que él siempre me llevaba a la escuela, ¿no? Siempre en el carro. Y yo tengo miles de anécdotas con mi papá y cantábamos y demás, pero algo que él metió aquí
que fue en mi cerebro más que en el corazón, porque mi papá metió muchas cosas en mi corazón, pero más en mi cerebro. Y algo que siempre me decía era, no te quedes en México, no te quedes en México. Y yo tenía 7 años y mi papá me decía, tú no te vas a quedar en México, hija, porque la casa que Dios nos dio es muy grande, hija, es una mansión y nosotros vivimos ahorita en un cuarto. Eso es lo que él decía. Vivimos en un cuarto, así que si la casa es muy grande, tú tienes que irte, ¿ok? Tú no te vas a quedar en México. Eso lo traigo de los 7 años. Pregúntenme. Pues ya viví en Brasil, ahora vivo en Estados Unidos, viví muy poco en México, pero mi papá lo metió aquí adentro, aquí lo metió desde los 7 años y lo trabajó todos los días de primaria, secundaria y preparatoria. Está cañón. Por tantos años, casi ¿cuántos fueron? Son 6, 12, 15 años todos los días escuchando a mi 15, papá más o que menos. yo no me iba a quedar en México. Pues creo que funcionó. Ok, ahora sí, Sí, vamos al funcionó. punto. Mira, Bolivia, California, New Jersey, Panamá. Ay, qué bonito, me encanta. Entonces, a ver, flaca, ¿qué pasa cuando tú le dices a alguien de tu familia, un tío, un primo, lo que tú quieras? Tú necesitas que te contacte a esa persona que ella conoce, que podría cambiar el rumbo de tu negocio, pero se hacen de rogar o simplemente se hacen los locos. Es que viene el tema de efectivamente de no creer y no confiar, porque como te conocen desde pequeñita o te conocen y sabes, ay no, pues es que era mercadóloga, ahora es después fue comediante, ¿no? Después fue vendió, no sé, productos, lo que sea. Entonces de pronto dice, no, es que yo no voy a quedar mal y no me voy a quemar, ¿no? O voy a tachar mi Claro, sí, reputación. mi reputación exactamente, porque yo no sé si ella en verdad lo va a apreciar o no. Y esto viene mucho de lo que tú algún día dijiste. Yo no recomiendo tampoco a cualquiera y he aprendido a no meter las manos al fuego por nadie. Entonces, yo siempre les digo, para la única persona que podemos meter las manos es por nosotros mismos, por nadie más. Entonces, sabes que es labrarte tu propio camino y aunque sí, efectivamente tienen esa oportunidad de abrirte una puerta, hazlo tú. Y te juro que ya cuando tú estés más adelantado, probablemente o ya tengas un camino más avanzado, seguramente ni vas a necesitar pedirlo, lo va a abrir. Y si no lo abre, otra puerta se te va a abrir, pero tú estás labrando tu camino personal, porque si tú estás esperando que esa persona lo abra, te vas a quedar No, así, como el chinito, milando, no, ¿no? Porque y no va a no lo va suceder, a hacer, no lo va a hacer. Y sabes que ¿no? es muy cierto esto que dices, porque ya si tú te dedicas a brillar por ti misma, por ti sola, que te voy a decir algo, gracias a Dios por los amigos, de verdad te lo digo. Claro, Gracias a Dios sí, por sí. los conocidos. Gracias, 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 mil gracias. Porque a mí me ha pasado, y yo lo podría decir, a mí me apoyan demasiado muchas personas que incluso a veces ni siquiera me conocen, no me conocen, nunca ni siquiera me han visto en persona, así, en persona. Y son las personas que están todo el tiempo. Mira, yo te voy a decir de alguien que es de mi equipo, y rapidito McCoy le digo, y es Javi. Él no está aquí, ni nunca nos hemos conocido, nunca nos hemos conocido. Trabajamos hace mucho tiempo. Es la persona que más me apoya a mí, que más me apoya. Él todos los días es, flaca, encontré esto, flaca, habla de esto, flaca, mira esto, flaca, no sé qué, flaca, 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 flaca. Y yo le digo, flaco, no inventes, espérame, pues ¿a qué hora sacas todo esto? Y él es, mira, ya tengo esto, ya tengo lo otro, para que tú puedas hacer esto, tu competencia esté haciendo esto, ojo aquí mi flaca. Entonces, es algo que yo digo, gracias, gracias, gracias por las personas que creen en nosotros sin que estemos tanto jalándoles y rogándoles y mira, échame la mano, por favor, pero mira. O a veces te cobran. Entonces, a veces es tu primo y te dice, bueno, primo, yo sí te lo puedo hacer, primo, pero ¿sabes qué? Sí te va a costar una lana, primo. Y dices, ¿es en serio? O sea, somos familia. Pero bueno, a veces hasta sale mejor pagar. Pero lo que tú dices me gusta mucho, flaca, porque es algo que yo ya experimenté en la piel. Yo fui creciendo solita y después ellos vinieron a mí.
porque yo siempre me he sentido un trofeo, ¿sabes? Y esa parte Claro. no es bonita, no es nada bonita, sentirte como un trofeo. Y también aproveché esa posición de trofeo. Dije, ah, sí, ah, bueno, pues entonces aquí yo voy a tener que ser bien abusada, bien inteligente para saber a dónde quiero llegar con esto que tú me estás poniendo así. Y yo podría Claro. decirte que pues mi hermana Mónica, que ella es mi hermana, ella me apoya desde que estoy súper, hiper chiquita y ella ahí está, ahí está, ahí está. Pero estamos hablando de toda esa familia que uno tiene, los primos, los sobrinos, que brillan por su ausencia todos los días. Y yo siempre les voy a decir que es mejor que efectivamente que tú hagas tu camino, que lo hagas no esperando eso de la gente, porque si no, entonces, ¿qué pasa? Si alguien que tú no conoces te sigue, te sientes bien y dices, ay, qué emoción, ¿no? Tengo un seguidor, una seguidora nueva que no me conoce, que no sabe mi vida, gracias por estar aquí, ¿no? Y ya. Pero si te sigue tu familia, después te dicen, ay, sí, es que qué bonito hablas de las redes, pero mira, no, tu familia no tiene su Instagram como debería de ser, ¿no? Entonces dices, Oh, espérate, pues es que yo trabajo, yo también cobro, ¿no? Entonces, ah, no, pues házmelo gratis, también es esa parte, ¿no? Entonces, uf, es muy importante que también separes lo que es la familia, separes lo que es todas esas lealtades, digamos, con las personas, porque si no después entonces es, ay, bueno, pues es que te di likes y pues ahora ya eres famoso y pues ahora yo tengo que ser tu manager, ¿no? No, espétate tantito, ¿no? Entonces, sí. sí, es mejor es que tú te abras camino con la gente que no te conozca, con la gente que tú vayas a empezar todo y pues bueno, si algún día alguien te quiere comprar, alguien te quiere dar de tu familia, gracias, lo recibo con amor y si yo también te quiero dar algo de lo que yo estoy haciendo, también te lo entrego con muchísimo amor, pero es esa parte, yo estoy haciendo lo que me gusta, estoy siguiendo mi pasión, estoy siguiendo mi corazón y entonces voy a ser exitoso contigo o sin ti, ¿no? Y entonces hay un dicho por ahí que también me gusta mucho que dice, ¿quieres caminar? Camino contigo. ¿Quieres correr? Corro contigo. ¿Te quieres parar? Pues corro con otro, ¿no? Entonces, ¿sabes? Y así es con la familia, o sea, quieren que caminemos, ok, pero si yo ya estoy corriendo y ellos también vienen, pero ellos dicen, no, ¿sabes qué? Me da miedo, no quiero, bla, bla, bla. No, bueno, pues entonces, ¿sabes qué? Pues me voy a seguir, o sea, no me voy a detener. ¿Por qué? Sí, Porque no, mi no vida es puede. importante y entonces mi sueño es importante y voy por mi sueño. Entonces, si la familia te apoya, qué bueno, agradecelo, reconócelo, porque es importantísimo, Sí, pero si no lo hacen tan bien, y ahí es cuando también nosotros empezamos a ver con compasión a las personas. La compasión es que todos lo hacemos lo mejor que podemos, de acuerdo a nuestro nivel de cultura, de educación, de conciencia y de herramientas que tenemos en la vida, ¿no? Entonces hay que saber que ellos no saben, a lo mejor, si no es una familia que ni te abraza, que ni se dan un beso, pues ¿cómo quieres que te eche ¿cómo quieres porras? que te dé ¿No? un like? ¿Cómo quieres? Y algo que he Sí, aprendido con Ilia, muchachos, durante las terapias, es que Ilia siempre me dice, Jazz, ¿por qué quieres que alguien te dé lo que no te puede dar, lo que no tiene? Y a mí me ha costado mucho trabajo aprender eso en relaciones de negocios, de familia, de pareja, y es donde Ilia ha entrado en mi vida a decir, a ver, Jazz, es que tú le estás pidiendo peras al que nada más tiene manzanas, mi reina, ¿por qué? Y eso es mucho de lo que estás diciendo ahorita. Si ya venimos de una familia que no son de, ay, hijita, qué bonita, pues no esperes que en las redes te pongan ni siquiera, muy bien, claro, hermano, qué bien lo haces. Pues no, porque tampoco te lo dicen en persona. Y mira, voy claro. a los comentarios porque están buenísimos. Me encanta. Hoy la gente está, mira, en el chisme, Es porque que les llega. este Este tema tema, no, está aquí adentro. Este tema está en sí, las ondas. Está en las nos ondas, llega muchachos, a porque nos llega a todos. todos, a todos. Difícilmente yo tengo una persona que me diga, ah, no, a mí mi familia, primero yo, a mí primero me recomiendan, a mí. Es muy difícil, lo vi en la votación de hoy, ciento y tantas personas diciendo, no, a mí nadie me pela, y eso de vez en cuando. Mira, aquí dice
Sofía dice, ¿están hablando de mí o qué? Ah. Dice Ángel. Ángel dice, súper de acuerdo, te apoyan más los desconocidos que tu propia familia. B. Dallas dice, el sol brilla para todos en su momento. Eso sí. Mi Jesús dice, mira esto que dice Jesús, no hombre, es que con razón es locutor este. Mira, dice, no esperes nada de nadie. Si esperas algo, sufres. En cambio, si no esperas nada, pues ni pendiente. Ay, eso sí me gustó. Vida las dice, Es que a sabes las que admiro por sus decisiones que han tomado, porque lo hacen con mucho amor, es su trabajo, y de verdad que sí. Dice Alcáceres, dice, es que ellas tienen una energía positiva que cautiva, recién la sigo y me encanta cómo enseñan. Gracias, mi flaca. Estilo Brush dice, sí, las cosas duras son duras porque están rompiendo cadenas. Exacto. Mira, él es otra persona que yo, de verdad, Estilo Brush, muchachos, atrás de Estilo Brush está una persona, un hombre, que él inventó un cepillo para la lengua, que él me mandó unos acá y que lo agradezco y lo uso todos los días. Y es algo maravilloso. Y es un emprendedor, inventor. No es cualquier persona, tiene el patente, tiene todo, y es el empuja, pero empuja, pero empuja. Y estoy segura que puede tener eso, ¿no? Puede tener también en su familia que digan, ay, ahora inventor, ay, ahora que un cepillo para la lengua, ay, cálmate, inventor. Y tú dices, ¿es en serio, pelados? Sí, y así es. Y mira, y seguramente, y no nos va a dejar mentir, seguro va a decir, sí, yo hice ese invento y lo tengo patentado, lo tengo registrado. ¿Y cuántos de tu familia lo usan? Claro, me encanta ¿No? que nos Ay, pusiera. ¿no? Y No, entonces, o sea, tú quisieras que toda tu familia se lo pongan, yo quisiera que toda mi familia trabajaran, no aplicaran en amor propio, ¿no? Pero yo no puedo hacerlo fíjate, ahí también es esa parte de tú no puedes pedirle efectivamente peras al olmo, pero tampoco puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Entonces, por eso es importante que tú digas, esta es mi pasión, esto es lo que me gusta y es por lo que voy. Y no genero expectativas, porque como bien decía Jesús, ¿no? Si yo no espero nada, no estoy generando una expectativa y entonces no me voy a desilusionar, no voy a sentir tristeza, ni voy a sentir decepción, ni voy a sentir traición, ¿no? De, oh, ¿por qué siguen? No sé, ¿no? Dices, oye, ¿por qué siguen al otro influencer? Como dices tú, pedorro, que habla de redes y no me siguen a mí. O sea, bueno, pues no, está bien, porque además también te voy a decir el punto también que es importante. Cuando tus papás te dicen que hagas algo, ¿lo haces? No, no le crees porque es tu papá. Pero si el papá de un amigo te lo dice, dices, ay, porque yo nunca había escuchado ese mensaje, ¿por qué mi papá nunca me lo ha dicho? Porque generalmente no escuchamos a las personas que están a nuestro alrededor, sino escuchamos a las personas externas. Entonces, ese consejo que creíamos que venía del amigo, del vecino, de la comadre, del compadre, y a lo mejor tu hermano te dice, oye, no manches, si yo te lo llevo diciendo tanto tiempo y no me habías hecho caso, es que no te puedo hacer caso, porque como yo te conozco desde niño, ¿cómo crees que tú me ibas a dar ese consejo claro. maravilloso si tú me sacabas la lengua cuando estábamos chiquitos, ¿no? O sea, Claro, no, entonces, es algo que hace mucha confusión. Y fíjate, algo que me está llamando la atención en todos los mensajes, mi Margarita dice, mi prima hermana acaba de escribir un libro. Antes de eso, cada foto que ella ponía, un montón de likes y comentarios. Ahora que ella está promoviendo su libro, se oyen los grillos en su post. Y eso, muchachos, yo sí creo que es para que te rompa el corazón, pero que te lo rompa una semana. Ya. O sí, sea, ponle caducidad a que te rompa tu corazón. Y es algo que yo les puedo compartir, porque yo me cansé cada vez que yo iba a México de rogarle a mi familia, inscríbete, métete, ándale, préstame tu teléfono, a ver, aquí, no sé qué, no sé cuánto. Me cansé. Yo un día dije, ay, ya, o sea, qué horror. Ya, chao pescado, ya verás cuando estemos en la cima, bebé. Ya verás, relájate. Y le puse una caducidad. Dije, esto me va a partir mi corazón por 7 días.
y ya, y después me voy. Y funcionó muy bien, porque ya no me importa si le dan, no le dan, saben, no saben, o sea, muchos de ellos ni siquiera saben que voy a tener un bootcamp en Cancún, ni siquiera lo saben. Eso sí, preguntan cuándo voy para México para ver si les puedo llevar algo. Eso sí, pero yo pedirles que me ayuden a vender boletos, no, pues ni hablamos, no, pues ni hablamos. Pues sí. Entonces, el punto es que tú vas a tener que ponerle esa caducidad de cuánto te duele que esas personas, la prima que creció contigo, como dices tú, la prima que creció, pues, ni te pela. Y te voy a decir algo, una de las cosas más fuertes para mí fue hace un año que yo conocí a una chica aquí en Miami. Ellos hicieron, esto fue antes del bicho, y hacen un evento, me invitan al evento y yo obviamente pues le ayudé a hacer lo que más pude. Ella me dijo, mira, ponlo en tus historias, ¿cuánto me cobras? Le dije, no, es ridícula, ¿cómo te voy a cobrar? No, tranquila, yo lo hago. Y lo hice de corazón como le he ayudado a mucha gente, porque mucha gente me ha ayudado a mí. Así es que hay que revertir. Entonces, chécate esta, flaca. Llego yo y había una mesa muy bonita. Se veía la diferencia de la mesa porque los arreglos eran diferentes. Y yo dije, bueno, ahí debe de haber gente importante. Y ella va y me presenta a la mamá, al papá, a los hermanos, al cuñado, a los sobrinos, a los primos, a los no sé qué. Era esa mesa del evento. Tú pregúntame si esa gente aplaudía, si esa gente la abrazaba, y yo dije, Dios me libre, porque mi familia más cercana, que son mis 4 hermanas, mis 6 sobrinos y mis papás, ellos, ellos no son tan activos en redes, pero hay de alguien que me quiera hacer algo, ¿eh? Hay de alguien o sea, o que me vayan a dar un premio, o sea, van a ser los más escandalosos y todo, ya. Claro. Eso va a ser. Pero para mí fue muy triste ver eso y ella me lo dijo a mí. ¿Ves a lo que me enfrento todos los días? Y yo le dije, mi amor, divórciate de tu familia en tu negocio. Divórciate. Simplemente Sí, tu negocio es uno y tu familia es otro. Divórciate. Y claro. hace mucho que la vi y ella me dijo, de verdad que yo me divorcié y fue lo mejor, porque ella ya nunca les exigió nada, ni los invitó a sus eventos. Ay, no, ella va sola y ella va feliz, claro, porque ellos, no sé, yo no sé qué es eso, porque tú aquí eres la terapeuta, pero Tiene el efecto del pececito. O sea, ya ah, se cambió de la pecera y todos siguen circulando aquí y ella ya está dando la vuelta más grande. Y pasa lo mismo con la prima que escribió el libro, ¿no? O sea, tenía sus posts muy lindos, muy bonitos aquí, pero cuando ya es escritora, ¿sabes? Ya me senté, ya utilicé mi tiempo, mi trabajo, busqué un editor, lo publiqué, entonces ya no estás en este circulito, sino ya te saliste y entonces es, ay, ¿cómo crees? ¿No? Entonces, mira, les por cuesta eso, mucho no trabajo. generes expectativa, hay muchísimas cosas, ¿no? De, pues bueno, te digo, también lo hacen para una sobreprotección, pero, o sea, de pronto, acuérdate que dice, ámame para dejarme ir, ¿no? Entonces déjame ser libre, porque si no somos libres, entonces no vas a hacer nunca lo que te apasiona, no vas a hacer lo que realmente te gusta. Entonces, ¿te gusta hacer, eras médico y ahora te gusta hacer pasteles o te gusta hacer Who platillos, te gusta cares? hacer paella? Who cares? O sea, de verdad, who cares? Hazlo y es lo que te apasiona. Ok, si tu familia quiere venir a comer de esa paella deliciosa que haces, Qué bueno, good. Si no quiere venir, mira, la van a también. degustar muchas personas y te van a comprar, te van a recomendar y todo. Y algún día van a llegar y van a decir, comí la paella que venía de tu restaurante, ¿no? O sea, ¿en serio? Bueno, pues va a haber Sí. un momento en que haga un switch. Y si no hay un switch, Pero también está bien. sí lo hay, flaca, sí pasa, pero pasa cuando tú ya lo dijiste, cuando uno ya está un Cuando tú lo poquito más sueltas, reconocido, cuando tú ya estás más claro. reconocido, ay, es que ella hace unos pasteles, es que ella hace unas decoraciones, es que ella da asesorías, es que él es locutor, ay, es que él sale en la tele, entonces sí, ahí sí, pero mira, por ejemplo, Sofía, que me encantó aquí, Sofía es Sofía Balloons 9. Dice, a mí siempre me ha gustado lo de las decoraciones y para los cumpleaños siempre me pedían que les ayudara a decorar o algo y me decían, ay, Sofía, pues a ti te gusta mucho esto, deberías dedicarte a esto.
Entonces, este año, ella se atreve a capacitarse y abrió su negocio de decoraciones con globos y de todo. Y dicen, y ahora que saben que cobro, ya ni se acuerdan de mí para los cumpleaños. Ya ni me dicen, ¿no? O sea, ya no, No, ya pasaron de es que ya moda se la seguramente. creyó. Esa Sofía ya se la... Ahora, mira su Instagram. Ahora anda ahí con sus globitos. Ay, nos va a querer cobrar. Sí, Ay, no, también no, también no. Pero a Sofía le toca divorciarse de su familia en su negocio, claro. hacer lo suyo, seguirse capacitando y no trabajar para, ay, mostrarles. No, olvídalo, como dice Jesús. O sea, dale, aquí, ponte una pared y ya. Y ya si vienen, ¿verdad? Ya si vienen a ti, oye, vi que pusiste algo bien bonito, porque eso sí, son unos espectadores. Son espectadores. Son Lo bien ven metiches. todo, todo lo ven, pero no le dan el Sí, like, pero no le dan el comentario, no hay feedback, no hay nada. Entonces es muy duro que esa gente que te dice quererte o que te conoce muy bien, pues no haya una interacción, ¿no? Esperaríamos que por ahí claro. comenzara la cosa, pero pues a Sofía le toca flaca. Sí, pero ojo, vamos a divorciarnos de la expectativa de que ellos nos acepten en ese sentido, pero obviamente vamos a seguir amando a nuestra familia porque es nuestra familia, ¿no? Y cuando si a lo mejor nos caemos, seguramente vamos a regresar y nos van a abrazar y nos van a decir, ya ves, te lo dije, pero no importa. Nosotros si seguimos con nuestro proyecto, con nuestra pasión, con lo que nos gusta, es efectivamente como mojarrita enjabonada, tú sigue tu camino, que todo se te resbale y vámonos a ser felices haciendo lo que amamos y nos gusta. Sin duda, muchachos, pues mira, nos podría dar 2 horas Sí, chismeando de esto. Amé esos mensajes, de verdad. O sea, hay alguien aquí, sí. Luz María dice, ¿me conocen o me dicen al tanteo? Yo escribí un O te libro. leemos la Yo escribí un correspondencia. libro con 32 personas más y la única hermana que tengo y mis 6 sobrinas, hasta hoy ni una felicitación ni me han dado, menos a comprar el libro. Pues es que Luzma, o sea, chao pescado, mi amor. Divórciate de esa parte. Haz de cuenta que ya lo compraron y ya te felicitaron. Ya lo hicieron. Entonces, ya ellos ya hicieron su parte. Ahora tú haz tu parte. Porque si seguimos haciendo, jalando a mí me pasó. O sea, yo lo sentí y cuando me liberé, ay, bebé, qué rico se sintió. Qué rico se sintió. Porque ahora si me ven, si no me ven, si saben qué hago, si no saben qué hago, pues da igual. Les voy a contestar como les contesto siempre a la gente que me dice, es que ¿dónde andas? No sé dónde andas. Pues ve mis stories, porque yo hago stories todo el tiempo. Ahí puedes saber si estoy bien, si estoy mal, si estoy viajando, si estoy en Miami, si estoy en México. Ahí puedes saber si estoy comiendo, si no estoy comiendo, en dónde estoy. Ahí ustedes pueden saber todo. Entonces, no estoy Claro. obligada a contestarte un teléfono. Por, no, ve mis stories y ya. Así es que, muchachos, de verdad si los digo, ojalá que les haya gustado este live. Vamos a estar en Cancún, ¿verdad? Hay que hacer el Sí, anuncio parroquial. Vamos para Cancún ya en nada el próximo mes. Yo estoy muy contenta porque esto también es un sueño hecho realidad que tú sabes, flaca, que yo quería hace 3 años. claro. Yo ya había dado mis cursos presenciales, pero yo decía, uy, Cancún, Cancún. Yo tengo algo con Cancún, yo estuve así de vivir en Cancún, entonces Cancún significa mucho para mí y yo quería un encuentro de emprendedores. Y me encuentro con cuatro fantásticos que Claro. me han cambiado la vida este año. Y estoy hablando, pues primero de mi terapeuta, que ella está conmigo de la mano en todo, en mis divorcios, en mis fracasos, en cosas horribles que me han pasado, que solamente ella sabe que ahí me ha sujetado, ahí ha estado conmigo y tú sabes que yo te quiero y te amo como si fueras mi hermana. Así es que la verdad, muchachos, que poder llevarme a Ilia hacia esos emprendedores que muchos llevan miedos, flaca. Muchos ya compraron su ticket a la fe, ¿no? A la fe. Yo voy, pero yo sé que muchos ahí van a sacar esas inseguridades que tienen con su negocio y que dicen, ¿sabes qué, Ilea? La verdad, o sea, sí me la creo, pero no me la creo, o sea, sí quiero, pero no sé qué. Y no hay mejor persona para equilibrar esa parte como tú,
Cuéntanos un poquito qué es lo que tú vas a hacer, esa parte del miedo que hace el biodiesel, que es algo que a mí me fascina que tú haces. Pues justamente vamos a platicar un poquito qué es el miedo, ¿no? Y vamos a encontrar cuáles son los miedos que nos tienen ahí agarraditos para quemarlos, deshacerlos y decir, voy con todo y salir de ese bootcamp de verdad con una mentalidad completamente nueva de aventarse, de lograr sus éxitos y no a importarle si el miedo es que la familia me apruebe, la pareja me apruebe, sino que yo realmente me ame, me valore, me respete y le doy, ¡frum!, ¿no? Con todo. Entonces, eso voy a hacer, les voy a sacudir esos Les mieditos, ¿no? vas Y a vamos a acudir hacer un ejercicio. los miedos y es a través Sí, no del bla bla bla, porque ella sabe que a mí no me gusta el bla no, bla, a mí me gusta la acción. Entonces va a ser con técnicas, con a ver, ahora tú, ahora yo, venga, vaya. Entonces van a ir a exponerse y son unos valientes los que ya compraron su boleto, porque aparte de eso va a estar Sandra Tapia, otra, o sea, exdirectora de marketing, mira, puras del marketing, otra exdirectora de marketing, pero ella de Coca-Cola. Y muchachos, ahora ella es una stylish que, Dios mío, le ha ido fantástico, ha subido como la espuma porque está haciendo lo que quiere. Otra que cambió de claro, rubro totalmente. Es asesora de imagen y ella está feliz, feliz, plena, se siente plena. Entonces, como se siente plena, consigue brillar demasiado. Igual que Ilia, decidió salirse de esa parte y ahora brilla demasiado y tiene las agendas llenas para las terapias. Luego sí. tenemos, muchachos, a ese león que yo he conocido este año que me ha dejado boba con todo lo que hace y todo lo que logra, muchachos. Está en toda la parte digital de los embudos, que si los emails, que si no sé qué, que cómo vas a pasar tu negocio para allá. Y él lo dice tan fácil que yo digo, no, pues sí debe ser fácil, porque de verdad parece Claro. que es, échele huevitos, póngale harina, dele la vuelta, lo pone, voilà, ¿no? Así que él va a estar ahí y me encanta su manera de ser también. Y otra persona que amo, adoro y de verdad admiro desde hace muchos años es Héctor Torres, el fotógrafo de People en español aquí en Miami, que cuando le hice la invitación me dijo, claro, claro. Y yo, ¿en serio? Sí, porque nos llevamos demasiado bien, hemos trabajado en muchos proyectos con celebrities y él va a enseñarnos a sacar las fotos para que parezcan de revista, a realmente que no te veas cachetona, que no te veas aquí, que no te veas allá. Entonces, y tiene una manera de ser exquisita. Así es que somos 5 superpoderosos. Conmigo vas a ver todo lo que es Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Con eso estás listo para que tus redes sociales empiecen a realmente hacer conversión de billete. 4 días del 26 al 30 de septiembre. Estamos cerrando ya las inscripciones, muchachos, y esto se va a Sí. poner espectacular. ¿Sí o no? Piérdele el miedo y vámonos para que le des la vuelta a ese emprendimiento que tienes, ese sueño, esa pasión. Vámonos. Que Así ese es que miedo, en lugar de que se convierta en un ancla, se convierta en un biodiesel para ¡frum!, para lograr eso subirse. maravilloso que quieres. Mira, aquí Alcáceres dice, disculpe, ¿cuál es el nombre de la doctora? Es terapeuta Ilia García. Déjenme ponerles aquí en el Instagram para que ustedes puedan ver. Y como se los dije, bueno, a mí me atiende solo por Skype, lo cual amo y adoro porque ahí uno puede echar, o sea, yo chillo, yo con ella me abro y demás. Y ya tiene muchos clientes también aquí de Miami. Aquí está, muchachos, la pueden encontrar como terapeuta Ilia García. Aquí está toda la parte de lo que ella hace. Y de verdad, muchachos, o sea, la recomiendo a ojo cerrado porque siempre se lo digo, si pudiste conmigo, puedes alinear la vida de quien sea. Y ella es mi mascarilla de oxígeno. Es, flaca, ¿puedes hablar 10 minutos? Sí, mira, me pasó esto, no sé, estoy aquí confundida, esto. Y ella, a ver, flaca, flaca, flaca. Y ella me baja. Eso es lo que a mí me encanta tanto, flaca, de trabajar contigo. Tú ya te fregaste de por vida, estarás conmigo. Muy bien, flaca, pues con todo el gusto y con todo el amor de compartir y pues bueno, pues para eso vamos, ¿no? Vamos de la mano, juntas, me encanta, también so proud of you, como le dije también por ahí a alguien en la mañana, estoy muy contenta de verte brillar y tú sabes que si alguien te pone ahí siempre, me encanta, felicidades, ¿por qué? Porque obviamente yo te conozco también desde hace mucho tiempo y veo la gran mujer, la gran emprendedora,
en la gran empresaria en la que te has convertido y la verdad es que, pues bueno, estoy feliz de estar aquí contigo y de compartir Gracias, con Franca. toda tu comunidad. Y quiero decirle, muchachos, que pueden entrar a www.cursoderedesconyazz.com www.cursoderedesconyazz.com y ahí van a poder ver todo lo que tiene el bootcamp, porque de verdad, muchachos, es una chulada. En dónde va a ser, cuánto va a costar, la agencia entra contigo en contacto porque varían solamente los vuelos, desde dónde estás. Tengo mucha gente que va de California, de Nueva York, tengo gente de Chile, entonces de verdad es muy bonito para mí que todas esas personas vayan a estar ese día y no es por nada, muchachos, pero en pantalla tengo energía, pero en persona Uf, voy a reventar. no saben, no saben. Eso es una locura, porque yo me voy a entregar 4 días a ustedes completamente. Quiero verlos todos los días, quiero verlos en los desayunos, quiero ver qué hacen. Y la gente que ya se inscribió, yo ya me metiché todo. La gente que ya se inscribió, yo ya sé dónde están sus fallas, ya tengo mis anotaciones en mi libreta. Yo ya sé cuál es su Instagram, cuál es su Facebook, cuál es su TikTok, cuánto venden mensualmente, porque son cosas que yo pregunto una vez que ya se inscriben. Yo no voy a ir a descubrirte, yo ya te descubrí. Así es que yo te voy a decir qué es lo que está pasando ahí en ese negocio y cuál es lo que podrías hacer con eso. Así es que yo espero de verdad que te des la oportunidad, entres al website y ahí nos vemos, bebé. Exactamente, muy bien. Pues bueno, pues nos vemos en Cancún. Igualmente, buenas noches a Chao, todos. Adiós. muchachos. Ahí guardo el live ahorita, ¿eh? Un beso. Chao.